Sí. Bueno, pues ahora vamos muy bien de tiempo, así que vamos a iniciar el debate entre estudiantes. Bueno, hay una cosa que quiero comentaros también, la exposición que está en el hall del pabellón nuevo. Supongo que todo el mundo está al tanto, que tiene unas claves en el ángulo superior derecho, IP cuando es un proyecto de iniciación proyectual, PG cuando son proyectos de grado, luego es proyecto PFC, proyecto fin de carrera, y WP, workshop, talleres. Lo digo porque también, como comentaba hace un momento Andrés Perea, claro, conforme vaya sucediendo las sesiones de exposición de los estudiantes, vuestras exposiciones, pues irá habiendo un material más comparable, o sea que no estaría mal. Bueno, pues ahora podemos hacer un debate con vuestras inquietudes, pero estoy segura que ya en la tarde habrá grupos que se puedan cruzar información, actividades, ¿no? Porque habíamos visto en otras sesiones anteriores que hay un material muy heterogéneo y, bueno, hay quienes están, o sea, la facilidad, estaban interesados en facilitar. No tenemos por qué hablar de un grupo o de otro, pero sí facilitar la comparación de estrategias, de procedimientos, etcétera. Entonces, todo esto que yo estoy así es haciendo un poco de tiempo para que ya empecéis a plantear vuestras cuestiones. Marwa nos va a pasar el micro, también podéis acercaros si queréis intervenir. Entonces, bueno, pues a ver, ¿quién se anima a comentar? Pues comentar algo sobre sobre lo que habéis visto de los otros, ¿no? Yo creo que hay otra cosa que también creo que está un poco explicitado en la página web. En estos encuentros de escuelas, quizás lo que tiene de diferente a otras muestras es que, aunque no es fácil hablar de un proceso complejo como es el diseño de la arquitectura, pero lo que intentamos también es hablar de procesos. Entonces, no sé, seguro que tenéis algunas preguntas sobre cómo se han hecho las cosas, por qué se han tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, el grupo de Granada ha presentado un proceso, o sea, en vía de gestación de proyectos fines de carrera, donde algunos de los elementos son, como de investigación, por ejemplo, que han llamado, ¿qué es eso de la investigación? Son muy germinales, ¿no? ¿Os interesan? Sergio, ¿tú quieres? Yo voy a aprovecharme de los que conozco y les puedo... Bueno, a ver, ¿sí? Seguro que sí que tienes alguna pregunta. Os conozco, habéis estado observando atentamente los proyectos. O Gonzalo, que te veo, tienes muchas preguntas ahí preparadas. Sí, hombre. Bueno, a los demás que no os conozco, y si no voy a hacer como en alguna otra sesión, a ver, esta Pía, di un color. Verde. Pues a ver, ¿qué estudiante tiene algo verde? Yo creo que sí, al lado de alguien que está por ahí que tiene algo rojo. A ver, coméntanos tu impresión, a lo mejor de lo que hayas estado escuchando. Sí, tú, que al lado de ahí, sí, estáis rojo, verde a rayas, negro. Bueno, desde aquí se ve verde, por el efecto del rojo. A ver, ¿podéis hacer también comentarios de vuestra impresión acerca del trabajo de algún compañero o del conjunto de presentaciones? No, sí, eso es lo que estaba pensando yo, que más que algo concreto, a mí en general lo que me ha gustado de todo esto es que tiene mucha variedad, porque estás viendo desde cosas como balbuceos al principio hasta ya proyectos muy concretos, fin de carrera y tal, y me ha parecido bastante interesante todo, más bien por eso, por la variedad, es lo que me ha gustado. ¿Tú en qué curso estás de proyectos? Hemos hecho proyectos 1, lo que es en segundo curso. Proyectos 1, bueno, sí. Pues no, te hago esta pregunta porque para que todos sepamos un poco, si quieres también podéis decir cómo os llamáis, así nos vamos conociendo. No, lo digo porque desde tu perspectiva, desde que tienes y tu trayectoria en tu universidad,
también puedes marcar a lo mejor dentro de lo que has visto algo que te gustaría acceder. También ha habido una presentación de Sevilla, bueno, que es un tipo de investigación a lo mejor muy en una línea muy de vanguardia, construyendo un tipo de pedagogía. O sea, que para ti, ¿cómo enfocarías esto? Nosotros es que al haber hecho Proyectos 1 este año, hemos estado también no centrados en lo que es programas de ordenador ni nada, sino que hemos empezado el proceso de investigación, de ir trabajando poco a poco los materiales y tal. Ya cuando les pongamos ya se verá, pero que nosotros estábamos más relacionados con los primeros cursos y tal. Hombre, la primera exposición, que era de aquí de Madrid, que ha sido con lo de la exposición de dibujo y tal, me ha parecido también interesante porque más o menos era de nuestro nivel, que estaban empezando y tal. Pero, por ejemplo, la Escuela de Sevilla, con lo de la impresión en 3D y tal, también me ha parecido bastante interesante, pero claro, son niveles bastante... O sea, como que tiene cosas diferentes. No sé, pero vamos, que es que son niveles complejos todavía para nosotros, pero que vamos a... Bueno, vamos a ver, vamos a pasarle la palabra a una compañera. Sí. Que si queréis, por favor, decís vuestro nombre o si sois de qué universidad sois, algo que... Yo me llamo Leticia y soy de la Universidad de Alcalá de Henares. Vengo con José Juan Barba. A mí me ha parecido muy interesante la presentación de la Universidad de Granada, el vídeo que hemos visto de Cabo de Gata, porque me ha parecido muy sensible, tiene una superposición de imágenes muy interesantes. Hemos trabajado en esa zona, nosotros también en la asignatura de proyectos. Y me gustaría saber, aunque no se ha visto en la imagen, cómo se ha continuado con esa labor de investigación que proponía el compañero, que no sé dónde está. Pues ahora así te lo puedo aclarar. ¿Tienes alguna cuestión más que comentar? Sí, y al otro compañero también de Granada, son de fin de carrera los dos, ¿no? Pues que me ha parecido también muy completa y muy intensa la labor de investigación que has hecho, de infraestructuras y de servicios y de cómo se ha evolucionado esa costa, ¿no?, de Málaga. Pero me gustaría también saber cómo has dado el salto desde esa investigación a nivel proyectual, porque has pasado muy rápidamente, ¿no?, desde esa escala pues, de territorial o de dibujos y esquemas a una planta de proyecto, ¿no? ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo has dado ese salto? Muy buenas preguntas para que podáis desvelar más secretos. Ahora mismo os acercamos el micro. ¿Hay otro? Ah, perfecto. Pues podemos dejar un micro para un ala y el otro para el otro. Sí. Hable, Pablo. Bueno, pues agradezco tus apreciaciones y que te haya gustado. Bueno, básicamente tu pregunta es que cómo pasamos del proceso de investigación a meternos en proyectos. Yo voy a hablar por mi parte. Pues es cierto que cuando uno ve lo que hemos visto nosotros, un tráiler de 7 minutos, cuando uno ve toda la película, ¿no?, se queda como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? No hay ninguna conclusión, son todas imágenes súper bonitas, súper sugerentes, y uno piensa, ¿y qué tiene que ver esto con la arquitectura, no? Entonces, yo a veces también me lo pregunto, ¿no? Pero yo simplemente he dicho antes que lo hice porque me daba la gana, porque me apetecía hacerlo. Y el salto, o sea, es algo que uno lo iba sintiendo, por así decirlo. En ese viaje experimental de 2 días yo fui haciéndome con todo el terreno, fui eligiendo el sitio donde quería proyectar, fui eligiendo materiales, es decir, no sabría explicar así muy bien el punto de inflexión, por así decirlo, pero es como un compendio. Toda la película podría ser como un compendio de sensaciones, que te mete en un contexto, en una atmósfera, para a la hora de abordar el proyecto, abordarlo con el mismo romanticismo, por así decirlo, con el mismo respeto al paisaje, al entorno, a los materiales, al modo de vida calmado que puede llegar a transmitir
la pieza que hemos visto de 7 minutos, transmitirlo a la arquitectura. No he enseñado nada del proyecto porque sí es cierto que mi proyecto está empezando ahora mismo, pero me gustaría llevar todos esos valores que hemos podido ver en el vídeo a lo arquitectónico, claro. Y espero haber contestado y es un poco complejo, la verdad. Pásale, como he hecho 2 preguntas. No, y yo también te quería dar las gracias por la apreciación que has hecho. Acércate el micro. Sí. Por favor. Gracias. Y nada, pues realmente lo que hemos mostrado, por lo menos por mi parte, lo que hemos mostrado ha sido una cosa un poco adaptada, que ha sido sobre todo centrado en el trabajo de investigación previo que hemos hecho. Y sí que es verdad que en esa presentación no se aprecia bien el salto que se ha podido dar hacia la concreción en un edificio. Pero a base de esa investigación es buscar una lógica a todo lo que ha sucedido allí, y partiendo de esa lógica encontrar como las herramientas para articular un cambio en la manera de entender ese territorio, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, y basándose en proyectos que se están planteando para duplicar la vía de tren de cercanía. La idea sería crear como una serie de infraestructuras relacionales que se adhieran a esa red de infraestructura de comunicación y que permita a esa gran cantidad de espacio como suburbano que existe que es como una periferia continua, pues reengancharse de la ciudad. Entonces, lo que he puesto al final, que era como una planta, era como hay un punto en el que confluyen nuevos elementos, como son grandes centros comerciales y tal, que se están creando, un IKEA y tal, y junto a ellos está surgiendo también cosas que antes no eran pensables, como por ejemplo un museo que están haciendo allí de las comunicaciones. Oye, ¿eres Antonio? Sí, sí. Vale, perdóname que te interrumpa. Es que me gustaría, yo voy a hacer alguna pequeña cosa de bisturí. Es que como que creo recordar la pregunta, tiene más que ver, o sea, tiene rastros, puedes describir cómo son esas actividades, acciones o residuos entre la parte analítica del proyecto y esas plantas que han enseñado. Claro, por falta de espacio. Ella estaba buscando algo concreto. Vale. ¿Hay algún material o, bueno, no pasa nada? Tú puedes tener tu propio proceso y dices, bueno, pues es, como dice, del creador o como... El sistema ha sido estudiar la infraestructura y al final es proponer otra infraestructura. Yo creo que, no sé si te contesto un poco, y esa infraestructura es como la que falta, ¿no? Entonces, sí que, no sé qué quieres que te conteste mejor, la verdad. Bueno, vamos a intentar hacer una cosa para que establecer una rueda. O sea, yo creo que ya ha sido aludido a los que habéis participado, que ahora respondéis en deferencia y cortesía al resto. Estaría muy bien que aportarais una pregunta a otra parte del auditorio, de tal manera que nos lancemos preguntas unas a otros, ¿de acuerdo? Puede ser una clave de juego. O sea, vosotros dos, ahora que habéis sido interpelados, seguro que os interesa alguna cuestión metodológica o tecnológica de lo que habéis visto. Gracias. Bueno, pues yo, la primera vez que vengo a un encuentro entre escuelas, pero sí veo que me parece claro y evidente que la innovación arquitectónica pasa por la innovación en la representación. Es lo que me estoy dando cuenta, que todos traemos o vídeos o diagramas o secciones o gamas cromáticas que sí suenan o parecen ser que están a la vanguardia. A nadie se le ocurre traer una planta y una sección como se dibujan en primero, ¿no? O como nosotros lo tenemos aprendido. Entonces quería consultar con los chicos de Madrid, que han sido los primeros. Lo siento, pues porque me han atraído mucho, porque he escuchado que sois como de primero o de segundo. Sí. De primero. Primer curso, ¿eh? Eso era primer curso. Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre. Y me ha atraído mucho la capacidad de diagramación que tenéis ya en primero, y cómo pensáis que puede llegar a
a influir en los proyectos en el futuro, lo que habéis visto, si os ha sorprendido, lo que... No sé, bastante original lo que hacéis ya en primer curso, con lo cual yo animo a seguir esa representación un poco para hacer cosas que siempre resulten interesantes y novedosas. ¿Quieres lanzar la pregunta a uno de los 3 que han intervenido que están aquí? O... Pues no, yo he entendido el trabajo como de los... Bueno, han hecho una presentación conjunta. Bueno, pues ya, a los por 3, eso, vale. Claro. A ver. Que sí, ya a menor escala, pero en este curso, en primero, ya sentimos, o sea, al final del curso, cuando ya tratamos el post-taller, que hicimos unas cuantas láminas, ya después de todo el trabajo realizado desde el principio del curso, ya sí que fuimos notando todo el trabajo de diagramas en ese aspecto que ya cogíamos información y la sabíamos sintetizar mucho mejor que al principio del curso, tanto en diagramas como dibujos y tal. Y la verdad es que hemos visto proyectos aquí de fin de carrera que me han llamado mucho la atención los diagramas porque ya tienen muchas más capas de información, mucho más, ¿sabes?, a mucha mayor escala que lo que hemos hecho nosotros, pero que sigue como la evolución. Entonces sí que veo muy interesante la formación en primero, sobre todo, de eso de introducirnos en el tema de diagramas y mapas, porque lo veo muy importante en la formación de un arquitecto para plasmar de lo que se trata, en plasmar ideas y en los proyectos, claro. Así que sí que lo veo muy importante. Y como alumno de que ya estoy en segundo, pero que hemos terminado primero, que sí veo una formación que es muy importante eso, de los diagramas. Nada más, si quieres. Sergio, Pía. Bueno, yo quiero decir que nuestra presentación ha sido un poco desastre por temas informáticos, pero que realmente lo que hicimos está en los paneles del nuevo pabellón. Sí, conviene también que hagáis publicidad, eso está permitido para todos los estudiantes y grupos de vuestros paneles, y como se hacen los congresos, podéis bueno, pues ampliar vuestros comentarios delante de vuestro panel con los que queráis. Claro. Sí, que bueno, yo creo que ahora visto lo que se ha presentado, si pudiésemos repetirlo, yo haría una explicación mucho más intensa de lo que hicimos cada uno, porque realmente los trabajos eran muy chulos. Y la pregunta, ahora te recuerdo, su pregunta, que también es interesante, que desde los fines de carrera os han lanzado la pelota a los de iniciación a proyectos. Él habla de cuál es tu perspectiva, siendo que ahora tienes un poco esas herramientas, esa formación, cuál es tu perspectiva de desarrollo en la carrera, etcétera. Hombre, yo creo que lo que ha dicho Gonzalo, que lo que usamos en DAI luego espero que nos sirva, bueno, nos servirá muchísimo porque ya en proyectos nos sirvió. Y nada, que los planos tan detallados me flipan porque no sabemos hacer nada de eso todavía y no sé muy bien qué más decir. Vamos a ver, ¿eras Antonio? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Y luego cruzamos. Sí. A mí realmente también lo que me ha llamado mucho la atención, aparte de la variedad de todo, como estábamos comentando todos, el tema de la Escuela de Sevilla de las máquinas, porque no pensaba que había tanta como tecnología implicada. O sea, conocía esa tecnología, pero no sabía que estaba tan accesible, sobre todo en Sevilla. Y quería comentar cómo... Quería que me explicara... No sé si está... Ahí, creo que no está José Pérez de Lama aquí. ¿Hay alguien que trabaja en su laboratorio? ¿Qué implicación, o sea, cómo influye eso a la hora, cómo le influye el hecho de volver a lo que ha contado un poco, volver a la materialidad después de los procesos informáticos? ¿Cómo le influye a la hora si realmente influye bastante? Bueno, como está grabada la pregunta, se la vamos a traspasar. Vale. Y entonces ahora, en este juego de lanzar la bola, Sergio, Pía, Gonzalo, formular alguna cuestión que os interese. ¿Sí? ¿Ya? Yo, vamos, lo que más me ha gustado, que tiene también mucho que ver con lo que hemos estado haciendo en DAI y con el vídeo de fin de carrera, no sé, esa sensibilidad que afecta a la hora de proyectar. A mí, por ejemplo, la instalación de los... Es que no sé, la de las peceras con los peces del río Turia. En el Turia, en Valencia, sí. La Escuela de Valencia. No sé,
por ejemplo, eso me parece muy importante a la hora, o sea, ese impulso inicial para luego proyectar, o sea, me parece de lo que hemos tratado en esta asignatura, en la nuestra del año pasado, pues muy en esa línea y me ha parecido muy interesante. ¿Y quieres... tratar el impulso inicial del proyecto. Muy bien. Por alusiones, Valencia y los jueces del Turia, ¿podéis hacer también algún comentario, preguntas, comentarios? Luego hacemos un turno de palabra un poco a todos los que habéis intervenido. Hola. Tu impresión de... Pues nada, que nosotros lo que hemos presentado ha sido un taller muy breve, entonces la verdad es que me he quedado impresionada con lo que hacen en escuelas fuera de Valencia, porque en proyectos nosotros jamás haríamos un vídeo de momento, todo se andará, pero no sé, me parece que es una forma de entender la arquitectura mucho más progresiva y que para nosotros ha sido una oportunidad poder hacer algo así en una optativa. Pero... Y un poco lo que estaba diciendo la apreciación de Sergio es eso tiene una implicación y una traducción luego en los proyectos de arquitectura. O sea, ese paso como a la realidad puede impulsar. ¿Tú qué opinas? Creo que sí, pero no me parece que se haga mucho en nuestra escuela, pero... No, pero tú olvídate claro, de la escuela. Porque para conocer a un lugar, evidentemente hacer una intervención artística en el lugar te hace abrirte mucho más y puedes ser mucho más libre a la hora de elegir un proyecto que hacer, porque es mucho más fácil, mucho más rápido y puedes tener ideas que luego ayuden a hacer algo más sólido, más arquitectónico, pero teniendo a la vez el feedback de algo tan fresco como una intervención de 2 semanas. Muy bien. Entonces yo creo que sí que es interesante para refrescarnos. Piénsate una pregunta, porque he visto que está Pérez de Lama aquí y te han hecho una pregunta hace un segundo, que te la repitan, por favor. Un estudiante de la Escuela de Granada quiere conocer algún aspecto más, yo creo que del desarrollo futuro, que ahí te has quedado un poco, no has extendido mucho la cuestión. ¿Puedes formular la pregunta, por favor? Creo que es por la parte de abajo. Es que se apagan a veces, o no sé qué pasa con los micros. Sí. Ahora sí. Vale. Era sobre lo que ha hablado de la materialidad otra vez después de la informática, ¿no? Volver a lo material. ¿En qué manera luego eso influye en la creación de nuevos proyectos? O sea, si realmente se nota una diferencia al ver algo que simplemente estamos acostumbrados a verlo en el ordenador y montarlo. Que anticipe un poco su perspectiva de cómo puede ampliar o mejorar. Sí. Bueno, la verdad que estamos muy empezando, ¿no? Entonces, este año lo que hemos intentado, bueno, el año pasado y lo que pasa es que se ha, digamos, remodelado un poco la manera de actuar y casi hemos intentado establecer una política como de un acceso muy abierto al taller, ¿no? Que prácticamente hay que hacer un curso de 2 o 3 horas, que hay uno a la semana, y luego plantear estos tallercitos que también eran muy de herramientas, pero también un poco de pensamiento así más computacional, en este sentido, bueno, y esa idea de que al final se construían, que no son como eran hace, 10 años, dibujos que eran muy chulos, pero que no sabíamos cómo se iban a construir, sino que ahora realmente tú tienes que tener en cuenta con qué máquina lo vas a hacer, porque te condiciona un montón de cosas, igual que si estuvieras pensando que vas a construir con hormigón o con ladrillo, lo que sea, y desde el principio estás pensando cómo lo vas a construir, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que va a haber pues una serie de arquitecturas que van a estar muy pensadas desde la construcción otra vez, ¿no? En el caso de que algunos se hayan, que hayan estado más pensando en la forma o en otras cosas, ¿no? Y el proceso pues va a ser como mucho más preciso y los arquitectos, los diseñadores van a tener más control sobre todas las partes, pero a la vez van a tener que colaborar con más gente o que conocer muy bien desde las máquinas
hasta bueno, a cómo se usan y qué potenciales. Luego lo de también combinar muchas máquinas, ¿no? O incluso ya está la línea más, bueno, que trabajan en Barcelona o también en MIT, ¿no? Que están arquitectos diseñando máquinas, ¿no? Con lo cual están diseñando procesos de construcción. Entonces, por un lado, yo creo que hay una cosa de mucha más precisión, una línea que tiene que ver más con la industria, de una colaboración mucho más estrecha con la industria, pero luego otra línea mucho más que tiene que ver con hazlo tú mismo o hazlo do it with others, ¿no? Hacerlo en grupo, pero ser responsable de todo el proceso y bueno, por ahí. Y este año quizás la idea es como que hemos planteado ahora un proyecto de innovación que sea como una transversalidad en distintas asignaturas, no solo de proyectos, sino también y aquí está Luz, que está también en el proyecto, sino esperemos que de construcción, de teoría, de estructura, y que cada asignatura un poco vaya experimentando cómo pueden incorporar estas cosas, pero a la vez colaborar un poco en poner en común lo que vayan aprendiendo cada uno, ¿no? Pero quizás es un proceso de nuestra escuela en concreto que es un poco lento, ¿no? Porque todo el mundo tiene ya sus programas, sus formas de hacer, y ponerse bueno, esperemos que este año avancemos más, pero ponerse a trabajar de otra manera es un poco difícil, ¿no? Por eso también hemos entrado no tanto desde dentro de las asignaturas, aunque algunas asignaturas han trabajado con el asunto, sino desde cosas que están un poco exteriores y que intentan contaminar, independientemente que luego muchos profesores o estudiantes por su cuenta van y se hacen sus maquetas construir una maqueta tradicional de manera más eficiente, o en el que realmente sí exploran un poquito más otras formas y otros procesos de pensar las formas. No sé si... Bueno, vamos a ver, antes de darle la palabra a Matilde, que vamos a romper el ritual un segundo, pero os recuerdo que el debate es, en este caso, porque era una intervención aparte, y Carlos Arroyo va a hacer un comentario y después Matilde continuamos. No como profesor, que no está permitido, ¿no? Exactamente, no está permitido, así que no me pidáis más, profe, la palabra. Porque a mí me ha sorprendido, la pregunta también era, partiendo de una reflexión, que es que no sabías que este tipo de tecnología fuese tan accesible, ¿no? Y yo quería decir que es que está mucho más accesible de lo que pensamos. En nuestro estudio trabajamos con CNC. Hemos construido ya 2 proyectos en los que era importantísimo tener este tipo de tecnología. Uno de ellos en el desierto de Tabernas en Almería, y el cerrajero, que era un señor de Benalúa de Guadix, pues pudo hacer el cacharro aquello cortando acero con láser, ¿no? O sea, que vas a cualquier taller, vas a cualquier polígono industrial y encuentras máquinas de CNC, y te las encuentras como posibilidades en la vida profesional. O sea, que aparte de la investigación puntera de nuevas máquinas para darle otra vuelta de tuerca, conseguir una tercera dimensión, etcétera, hay un día a día en el tejido de producción industrial en España ahora mismo que nos permite utilizar estas técnicas. Bueno, Matilde, ya no... todas esas cuestiones también voy a intentar que queden para la sesión final de debate en la que estáis invitados. O sea, vamos a participar profesores y estudiantes, y entonces yo creo que esas cuestiones las voy a ir dejando para esa traca final. Matilde. Vale. Pueden hablar ellas, las hemos entendido perfectamente, ¿eh? Les da... Tienen... no quieren, pues, haces de intérprete. No, prefieren que no. Nada, en cuanto al proceso que hemos seguido nosotros, la verdad es que, bueno, primero hemos hecho varios ejercicios cortos para entender qué era el arte conceptual, luego explorando el cauce del río Turia, porque de nosotros, bueno, éramos solo 2 de Valencia, todos los demás eran estudiantes de intercambio, así que también ha habido una parte bastante importante de apropiarse la ciudad y apropiarse del parque, para luego ya poder realmente realizar los ejercicios, y también hemos tenido tiempo para realizar la intervención varias veces, así que en la mayoría de los casos lo que ha sido es un proceso de prueba y error. A ellos no les funcionaron las bolsas de plástico y luego lo hicieron con peceras. Nosotros lo repetimos varias veces. Así que Matilde, gracias por la extensión a la respuesta. Y ¿la pregunta? ¿Tú a dónde tiras la pelota? A los que han hecho un proyecto en un valle en Austria. Pues prepararos, los del barrio de Austria, que os va a hacer una pregunta.
Nos preguntábamos si visitaron el lugar y cómo, si no es un poco difícil hacer un proyecto para un sitio tan distinto a Madrid. Y también si al ser un lugar tan alejado y tan distinto, se sintieron más libres a la hora de proponer ideas más locas, y porque como siendo conscientes que se iba a quedar en la ficción, o si realmente es esa su forma de proyectar y harían lo mismo en Madrid, por ejemplo. Bueno, pues... En cuanto a lo de si hemos visitado el lugar, no, íbamos a ir, pero después de realizar el proyecto y no tuvimos ocasión. Pero sí que nuestro profesor ha ido varias veces y teníamos un montón de información de todo tipo, vídeos. Bueno, le preguntábamos a las dudas, así que estábamos bastante informados. Y en cuanto a que es diferente, sí es verdad, pero hay paisajes en España que son muy parecidos. O sea, en la zona de Galicia también hay muchos valles que también... O sea, una de las cosas que más nos llamaron la atención a los alumnos fue que las vacas y las pastaban por mitad de las casas, estaba todo libre. Es como un urbanismo informal, todo muy disperso, pero hay zonas también en Galicia, podríamos decir, que serían parecidos. Entonces, no solo intervinieron los profesores de proyectos, sino de urbanismo, nos estuvieron explicando toda la relación que podía haber paralela entre Austria y España, y nos hicimos un poco a la idea. Y bueno, lo más difícil, más que el lugar que no conocíamos, creo que fue las dimensiones del proyecto, que se nos escapaban un poco. ¿Y qué más nos pregunta? No, que si al ser un lugar ajeno os habíais sentido más libres porque se iba a quedar en la ficción, o sea, porque realmente el sitio no deja de ser una ficción para vosotros porque nunca habéis estado allí. Entonces, no es una crítica, es un comentario. Estoy pensando. Lo de libre, la verdad es que como no hubo un estudio, o sea, toda la información previa nos la dieron ya, entonces no hubo un mapeado previo de que nos limitara demasiado. Entonces cada uno empezó con una idea muy, muy esporádica, pero dentro de esa idea sí que hemos intentado, o sea, evidentemente no serviría lo mismo para Galicia a lo mejor, porque no sé, el tipo de sociedad allí también es un poco diferente. Cada uno tuvo, por ejemplo, el proyecto de Eugenio tuvo en cuenta el agua y tal. O sea, que cada uno se ciñó a una característica de esa zona. Y no sabría muy bien. Lucía, Sí, quería hacer un comentario otra vez respecto al vídeo, que no he estado en todas las presentaciones, pero sí que me he dado cuenta en cuanto al proyecto de mis compañeros durante todo el año, que muchas veces se ve la arquitectura como un objeto precioso que se termina y tú vas a vivir en él. Pero también habría que verlo como una herramienta para observar el paisaje. Y me he dado cuenta al ver toda la cantidad de paisajes que salían en ese vídeo. O sea, a lo mejor no ha dicho la conclusión de su proyecto, pero yo me imagino como que su proyecto va a estar destinado al servicio del paisaje y hacer una arquitectura para reinterpretar el paisaje y que no sea solo un objeto que miras desde fuera, sino que se vive más desde dentro que desde fuera. Y en cuanto a los diagramas también, me preocupa un poco la moda de los diagramas, porque es una forma muy atractiva de dibujar y tal, pero me preocupa que no se pueda leer la información. Muchas veces hay tanta información en un diagrama, tantas líneas, que es muy atractivo, pero no se entiende. Y luego lo más importante, más que el análisis, es saber transportar la información al proyecto final, que eso es el paso más difícil que creo que van a tener ellos, y después de un vídeo tan bonito tiene que estar el proyecto a la altura, que eso va a ser muy difícil, porque el vídeo es precioso. Entonces... Vamos, hay alguien al fondo y luego por alusiones creo que Sergio también quiere decir algo. Los que no hayáis intervenido, si decís quiénes sois, estupendo. Ya. Así nos hacemos amigos poco a poco. Yo quería preguntarle también al chico de Granada del vídeo. A ver,
Yo vengo de la Universidad de Alicante y ahí estamos muy acostumbrados desde Proyectos 1 a utilizar vídeos para proyectos, muy acostumbrados. Entonces yo quería preguntarte qué diferencia tu vídeo que está hecho por un arquitecto a un vídeo de cualquier grupo de amigos que se haya ido a Cabo de Gata a pasar un fin de semana, porque habrá una diferencia. Porque el vídeo yo reconozco que es precioso, pero se buscan cosas diferentes, ¿no? Entonces saber qué buscabas tú. O pueden hacerse vídeos diferentes. Bueno, sí, contesta. Pues la verdad que no sé qué diferenciaría. De los 4 que fuimos, solo 2 estudiamos arquitectura, los otros 2 chicos ni siquiera estudian arquitectura. Así que no sé. Entonces, el vídeo lo hiciste simplemente para ver que te gustaba y ya está, Sí, sin tener pensamiento del proyecto que ibas a hacer después. Sí, es como una toma no deja de ser una toma de contacto, claro. Es como quizá no ha quedado claro el concepto de deriva, es como lanzarte al lugar sin saber qué es lo que va a pasar. Y sin ir buscando nada, de hecho, tampoco, sino que era lo que hay en lo que vimos, ¿no? Bueno, a lo mejor reformulando la pregunta es, ¿puede haber diferentes maneras de usar el vídeo en distintas etapas en la que uno se aproxima al proyecto? ¿Tú tienes experiencias de haber hecho vídeos diferentes en etapas distintas? Algo así creo que está ella. Pero ella está hablando de otro tipo de vídeos que se pueden hacer para entrar en contacto con el proceso de desarrollo de la arquitectura. ¿Tú tienes... ¿Qué opinas sobre ello? ¿Crees que sí, no? ¿O no quieres? Es que no me queda muy claro lo que me están diciendo por un lado y por otro, de todas maneras, pero no sabría. Por ejemplo, sí puedo decir que de las 15 horas de vídeo que he dicho que grabamos, yo pienso que podrían haber salido pues 20 películas distintas, ¿no? 20 películas conforme quisiera orientarlo, conforme las imágenes que estuvieras buscando, conforme la música y la atmósfera que quieras crear. Podríamos haber ido a la búsqueda de algo más arquitectónico, haciendo un recorrido por la arquitectura del Cabo de Gata, se podría haber hecho. Se podría haber concentrado la atención en la línea del litoral, el contacto con la costa. Se podría haber hecho. Es decir, hay muchas cosas. Por eso siempre que hablamos de paisaje es algo complejo, porque al fin y al cabo el paisaje también son 2 niños que juegan al ping-pong en un momento dado. Son esos pequeños momentos y un compendio de todos esos momentos lo que yo iba buscando. Si viéramos la película... Vale, sí, pues lo digo para que nos dé tiempo. Sí, no, termina. Sí, bueno, es que esta chica me había comentado también, perdona, lo de cómo afrontar el proyecto después. Se vuelve a repetir un poco la pregunta. Sí, exactamente. Yo siempre he pensado que lo ideal sería hacer una especie de instituto para los estudios del paisaje del Cabo de Gata, con diferentes secciones que fueran paisajes volcánicos, paisajes marítimos. El caso ahora está también que tuviera un servicio a la sociedad, una especie de que se pudieran mezclar talleres para la población local, para no crear otro centro más que hiciera que el turismo se concentrase siempre en verano, sino hacer algo que pudiera descentralizar un poco el turismo. Es decir, son reflexiones que siempre he tenido, que es muy difícil explicar en 10 minutos, cuando encima tu vídeo dura 7, y entonces yo comprendo que se abren muchas preguntas y se abren muchas dudas, y a mí me atrae eso, y me atrae que esté pasando esto, porque es mejor que a que te deje indiferente, ¿no? Así que, bueno, pues si quisierais verlo otra vez, solo por ese momento publicitario que nos permite... Pero ese luego allí se lo enseñas. Bueno. Ahora estamos en el momento publicitario del debate. Va a intervenir alguien y luego hay una pregunta aquí colgada, Marwan. Sí. Y después otra vez en Granada, sí.
Yo más que preguntar... Acércate el micro. Más que preguntar, hacer una pregunta, quería comentar lo que ya ha dicho de dónde se ve el toque de arquitectura dentro del vídeo. Yo creo que la gran virtud del vídeo consiste en que se entiende muy bien cómo se habita ese lugar, por medio de las sensaciones, que no deja de ser algo elemental dentro de la arquitectura. Se entiende perfectamente cómo disfrutan, cómo se han implantado, cómo ha sido la arquitectura, cómo ha sido el paso del tiempo en esta imagen de una viga donde se ve perfectamente la armadura. Entonces yo creo que realmente ahí está el éxito de ese vídeo, que lo más importante dentro de la arquitectura es cómo se vive y cómo va a ser el paso del tiempo. No vale con un objeto bonito exterior que no se relaciona con el entorno. Entonces yo creo que es una analítica del lugar donde va a hacer el proyecto muy eficaz y aparte llamativa, que todos lo estamos comentando. Muy bien, pues vamos a pasar el micro. Aquí hay una pregunta sobre el asunto de los diagramas y su complejidad o no, facilidad de lectura, ¿no? No, que durante todo este curso anterior que nos hemos dedicado a diagramatizar, te das cuenta de que al principio, cuando empezamos, nos enseñaban un diagrama y no entendíamos absolutamente nada. Todos los diagramas tenían códigos que, bueno, a ver, es como un lenguaje distinto que tienes que aprender. Entonces, eso de que se van complejizando hasta que no se entienden, bueno, no se entienden si no estás acostumbrado a leerlos. Pero es como, si está mal codificado, claro que no lo vas a entender, pero si tiene un buen código y estás acostumbrado a leer ese tipo de código, yo los diagramas que he visto en fin de carrera, por ejemplo, aquí en nuestra universidad, que sí que están tendiendo mucho a explicar mediante diagramas esos proyectos, no sé, yo creo que se entienden claramente. A lo mejor alguien lo ve que está fuera de... O sea, que nunca ha visto eso y claro que no lo entiende, pero bueno, cada lenguaje tiene su lugar, ¿no? Referencia a lo que habías dicho. Hay una pregunta y mientras tú coges la pelota y ves hacia dónde... Yo quería hablar también, cuando se ha dicho lo de los diagramas, que si era una cosa muy compleja y tal. Yo, por ejemplo, Pablo y yo estamos desarrollando el mismo proyecto y creo que los diagramas, yo estoy muy acostumbrado a desarrollar todas las cosas con diagramas y me resultan una herramienta tan útil como puede ser para él el vídeo, en el sentido de que en un diagrama, si es una abstracción, ¿no? Y está bien organizado, como decía antes, a mí me permite tener toda la costa con ciertos datos, igual que a Pablo le puede permitir tener todo el vídeo, pues ese momento de que estuvo allí y recordarlo y sugerirle. Y nada, simplemente lo considero una herramienta bastante útil, ¿no? Y creo que... Bueno, tenemos el balón aquí, en esta esquina, luego va a pasar va a continuar con el verde y después vuelve otra vez. Sergio, ¿sí? No, tú has contestado porque te han tirado la pelota, ahora tú lánzala ahí donde quieras. Bueno, aunque se interrumpan conversaciones, es más interesante porque así va dando lugar a que, o sea, unos piensen sobre temas, pero ese es el juego. Pues yo le preguntaría, eras de la europea, ¿no? O sea, ¿qué código en tus proyectos sueles usar que te parece más...? O sea, él hablaba, por ejemplo, de vídeo. O sea, que hay muchas formas de explicar los proyectos que, yo qué sé, a lo mejor hay algo que yo no conozco y... ¿Qué código usas, no? A ver, yo creo que se me han malinterpretado. Yo utilizo diagramas. He dicho que hay peligro y el tuyo está muy bien, yo lo entiendo. Pero es que he ido a exposiciones últimamente y lo he comentado al aire, no estaba criticando ningún diagrama. O sea, que hay peligro de utilizar diagramas que no se puedan reinterpretar fácilmente o que luego no lleven al proyecto, sino que es una información que queda al aire y que no complementa el proyecto, sino el panel. ¿Para quién? ¿Puedo completar la pregunta? Vale, ¿hay un peligro para quién? Peligro para el proyecto y para una pérdida de tiempo. O sea, si tú empleas tu tiempo en recopilar información que luego no te sirve para realizar el trabajo, hombre... Pero a ver, de tu experiencia, de la experiencia de todos los que estáis interesados en estas cuestiones de la diagramatización,
¿Os ha servido en el proceso de proyecto? A lo mejor formulémoslo en positivo. Sí, yo estoy diciendo que sí, Pues pero solamente he di puntualizado cómo, que a veces. cuéntales ¿Cómo? a los otros que se animen a usar diagramas. ¿Cómo? O a diagramatizar. Da un poco de pereza ponerse a hacer los diagramas, porque manejar mucha información y tal. Pero luego ves las conclusiones que puedes sacar y las uniones que se crean entre los diferentes tipos de información. Y es que no se puede decir cómo se puede enlazar con el proyecto porque hay tanto tipo de información que es demasiado amplio. Pero sí que animo a hacerlo, evidentemente. Pero también cuando esa información no sirve para el proyecto, desecharla. O sea, no ponerla en los proyectos como algo más si no se implica en el No dar proyecto pistas final. falsas, ¿no? Claro. Muy bien. Creo que tenemos a alguien que quiere también hablar allá. Hola, yo soy Daniel, soy alumno de fin de carrera de esta universidad. Y a mí me ha gustado mucho todo lo que han comentado sobre sus proyectos los dos compañeros de Granada, porque no han necesitado como una apoyatura súper sofisticada en un montón de datos, en un montón de diagramas para poder hablar del entorno y de cosas que son verdaderamente muy complejas. Y esto es como una pregunta a ver quién quiere meterse al trapo. Acércate al micro. Se han transformado en un género de diseño gráfico o algo parecido, ¿no? Como que el nacimiento de los diagramas tiene que ver como con alejarse de la estética y no sé qué y objetivar la arquitectura, y cómo parece ser que se han transformado en un nuevo producto estético de la arquitectura, ¿no? Y cómo también al final son como unas veladuras que están difuminando los verdaderos mecanismos de creación de la arquitectura, que creo que tienen que ver más con esto de los chicos de Granada, que son más intuitivos y de algún modo también más complejos. A ver, ahora tienes que lanzar la pelota a algún sitio porque en el aire puede haber un bofetón. Ah, por ahí atrás cogen la pelota, bien. Bueno, soy Nacho Rivera, de la misma universidad que Lucía. ¿La universidad de la europea. Ah, bien, gracias, Vale. es que no te había entendido. Tengo que decir que a mí los diagramas me parece que está muy bien, siempre y cuando... El problema que tiene el diagrama es que hay mucha gente que lo utiliza para camuflar en vez de para sacar a la luz cosas. Eso por experiencia, de ver a gente a mi alrededor que utiliza el diagrama. Y es muy fácil, además, camuflar en un diagrama cosas que te interesan que no son ciertas. Entonces, creo que los diagramas pueden ser tanto una virtud como un defecto según cómo los trates. Estaría bien intercambiar información. ¿Cómo los usas tú? Lo interesante es que a lo mejor... No, bueno, a mí personalmente... intercambiar información entre vosotros, de pues yo les doy esta utilidad en este momento del proceso o lo que sea, para no hablar de vaguedades, ¿sabes? O sea, Vale. hay buenos diagramas, malos, pero bueno, pues me parecen mejores los que sirven para... Os propongo que hagamos un análisis a lo mejor así. No, yo creo... Francamente, este año, así como el año pasado los utilicé mucho, este año no he utilizado casi diagramas, para ser franco, pero creo que los diagramas, los mejores diagramas son los que realmente tú haces y todo el mundo es capaz de entenderlo rápidamente. Porque hay algunos que son muy abstractos y aunque seas bueno analizando diagramas, a veces son complicados. También hay algunos que son tan complejos en sí, que tienen tanta información, que es difícil de leer aunque sean buenos. O sea, que, no sé, un poco... simplemente quiere decir que los diagramas pueden ser tanto una virtud como un defecto, que tampoco es... que puedes caer en el diagrama... Tu secreto no nos lo cuentas, eso ¿Cómo, está cómo claro. Yo, no, ¿cómo los uso y para qué y cuándo? Ya, a mí me gusta que los diagramas, cuando hago un diagrama, que esté clarísimo. O sea, que lo pueda leer hasta el ¿Tú portero de cuándo la usas esquina. el diagrama? Cuéntanoslo. ¿Yo cómo lo uso? Sí, ¿cómo y cuándo? ¿Por la mañana, por la tarde? Sí. Cuéntanos tu secreto. No sé. Depende, es que también depende del proyecto y de la situación y lo que te pide el programa, ¿no? Cada proyecto es un mundo.
O sea que Bien. no sé decirte así ahora mismo. Bueno, pero vas a cogerte el balón que tienes en las manos, lánzalo. A lo mejor podemos variar ahora, hay otros temas abiertos. Bueno, que lance él una pregunta y luego... no, lanza una pregunta. ¿Yo sí. lanzo una pregunta? Sí, hay que ser interactivo. Yo os ayudo un poco, pero es 2 segundos de... Yo creo que le voy a volver a lanzar la pelota a Lucía. Bueno. Y le voy a decir, si ella tuviese que hacer un diagrama, ¿cómo lo reflejaría? Bueno, después de esto, habla de otra cosa, hablaremos de otra cosa. Lucía. Como ampliar lo de antes, como no me he mojado, pues a la pregunta que hacías tú sobre cómo utilizarlos o tal, por ejemplo, yo no creo que deba de entender nadie los diagramas aparte de ti, porque es una herramienta del proceso arquitectónico y realmente no creo que tenga un valor como comunicativo, como si fuese una infografía de prensa, ¿no? Yo creo que más allá de ser una herramienta, no tiene valor, porque al final cuando producimos la arquitectura, lo que verdaderamente lee la gente es la arquitectura y no los procesos de la arquitectura. Estoy en desacuerdo. Venga, Lucía. Que si un arquitecto o cualquier persona se molesta en recopilar información, hacer un mapeado, hacer un trabajo muy intenso, precisamente es para compartirlo y que luego otra persona pueda sacar provecho. O sea, utilizar una herramienta y hacer una información para que solo te sirva a ti mismo es un poco tal. Y luego está pensando también que estos tipos de mapeados o de diagramas se utiliza mucho la iconografía o los códigos sociales que se reconoce todo el mundo, como los colores, no sé, por ejemplo, el rojo, color más llamativo de peligro, verde pasa, rojo no pasa. Ese sistema de código que los arquitectos tienen que saber detectar para facilitar la lectura de esos diagramas. Y probablemente esa sea una forma que tengo yo de, cuando hago diagramas, pensar en qué código la gente reconocería más fácilmente para que la lectura sea más rápida. Y además, teniendo en cuenta que somos personas que el trabajo lo tenemos que vender. O sea, si haces recopilas información y luego vas a un jurado y el jurado no lo entiende o tu cliente no lo entiende, pues el diagrama no se lo enseñas al cliente, evidentemente, pero forma parte del trabajo. En los jurados, por ejemplo, de concursos sí que profundizan más en... No sé si me estoy explicando, pero vamos. Que todo el mundo tiene que entender los diagramas. Vale. Eso, atrás, tu compañera. Gracias. Pues yo quería hacer una pregunta a la chica, porque ya que han sido las únicas que han podido lanzarse a la calle y construir aquello que estaban pensando, quería preguntarles sobre la reacción ciudadana. O sea, que si la gente al final, cuando veía sacando peces de los árboles, a la otra, yo qué sé, colonizando columpios y extendiéndose con cuerdas rojas, la gente que pensaba, si se animaba a preguntarles qué era aquello, simplemente les parecía que estaban locos. O sea, no sé, un poco por curiosidad, saber un poco la reacción ciudadana de la gente. O sea, aparte de los niños, un poco más de a pie que pasaba por allí, no sé. A mí me gustaría, quiero que es Ana Res y Julia Krebs, bueno, seguro que lo estoy diciendo fatal, nuestras estudiantes de Erasmus. I can just answer in English. I hope. Oh, in English, okay. I hope it's no We problem. can understand you, okay. And yeah, the reaction of the people. I think it's actually that should be the goal of every public intervention. You do that the people are reacting and the people are understanding what's about. And I think in all of our works it actually worked. But yeah, every work had like different kind of people who thought about it and passed the interventions. And
Julia and me, we did 3 interventions, and all of the 3 interventions, different reactions were there. But the reaction that was every time the same was when we were making it and putting it in the trees or in the place. So everybody was thinking we were crazy because, oh, look at them, what are they doing? Putting white trees and putting a piece of around the trees. But every time when the result was there, people waited and looked and were like, oh, this is nice, and what are you trying to do? And then sometimes we needed to give them an explanation. But every time it was like, ah, yes, and they understood it and they liked the idea. So I think people need that kind of interaction to have something to remember the history, for example. Because I think otherwise there is no point in making installations, because I don't believe everybody sees something and understands it immediately. Okay. Could you make a question? You want to continue? Okay. Yeah, I just want to add something. I'm from Austria, and I'm used other kind of people, and for us it was great. There came so many people and said, like, thank you that you tried to remember for something, and thank you that you're doing something for our city. And there was a man, and people take pictures of us, and they asked if we can stand there between the trees with the intervention. And there was a guy, and he asked us if we can write a text from the interventions in the Turia, if we can put it in a newspaper, just to let people know that they can come there and see more what's going on in the city, and that there are people who are trying to do something and try to remember of the history. And something I want to add as well is that it's not only something to look at. For example, the paper surface we made, it's like you can sit underneath to have some shadow, like you sit underneath a tree to have some shadow to read a book or something. And the other intervention with the textile around the tree is nice. For example, you can lean towards it to read your book, and when the tree is filthy or something. It's stupid things, but people start to use it like it's something that belongs there. I don't know if you understand what I mean. Okay. We are continue playing, and now is your turn. Please make a question, if you want in English, to someone. El proyecto con Boomerang. Pienso que es un poco similar, como es una intervención también que es sobre interacción con la gente. No sé que hay muchas clases, asignaturas aquí que son sobre workshops, pero pienso que es muy diferente para comparar con un trabajo de fin de carrera. Pues no sé qué vosotros piensas de asignaturas como esto. ¿Qué es el valor de instalaciones como nosotros hemos hecho? Sí, bueno, ¿qué opina? Alguien tiene que recoger la pregunta. ¿Se la quieres hacer a alguien en concreto? ¿Qué valor le damos a las instalaciones? Claro. ¿Cómo? Bueno, estás comparando. Bueno, no lo sé. Andrés, si quieres. Bueno, Mónica, pues sí. Es que va a ser mejor que eso. Isabel lanza la pregunta de forma genérica. Repítela, tradúcela, Mónica. Concrétala un poco. Un poco puede tener la intervención que ya se han hecho en un PFC o en otra escuela. ¿A qué valor o cómo se podría integrar metodológicamente a realizar una instalación en el proceso de un fin de carrera? ¿No?
A los del fin de carrera, por favor, podéis, por alusiones, podéis responder, Antonio o compañía, hacer una conjetura. ¿Piensas que es una herramienta que se puede incorporar en el proceso del fin de carrera o cómo lo comparas tú? ¿Son cosas que no tendrían por qué cruzarse o cómo? Bueno, yo no sé, pero me imagino que cada escuela acaba teniendo sus propias leyendas urbanas del tribunal de fin de carrera y todo eso, con lo cual ya uno está más hecho así, si puede innovar en este tipo de experiencias para poder incorporarla al proyecto de fin de carrera. De todas maneras, yo también he entendido un poco la pregunta como que qué valor arquitectónico puede llegar a tener algo tan artístico como hacer instalaciones urbanas, ¿no? En este caso, a mí me parece que la suerte que tenemos los arquitectos y futuros arquitectos es que tenemos un abanico de posibilidades laborales muy amplio. Es decir, no solo se busca un perfil de arquitecto que trabaje en un estudio, que desarrolle proyectos, concursos, sino que también pueden acabar siendo artistas o escenógrafos para teatro o buscadores de escenografía en películas. Quiero decir que hacer el valor de esta asignatura optativa, como ya decía, puede llegar a ser muy amplio, y en el momento en que los estudiantes van escogiendo su camino y especificando un poco su formación como arquitecto. Exactamente. Pues, ¿qué opinas? Bueno, Mónica, ¿quieren precisar? Sí, ¿no? Quieren precisar un poco más su intervención. Okay, I will try again, but in English. Okay, thank you. The fact is that there are lots of different presentations this morning. You have a proyecto fin de carrera, but as well something like we did, an installation. The ones from Granada, they did something like an installation as well, with the concrete, and then Sevilla, sorry. And I just wonder, for example, the ones of Sevilla, how do they place their own project in the whole presentation of this morning? Because it's so different, everything, and I just wonder what value do you give to installations and things like installations from Sevilla or ours? You understand? A ver, ¿quién quiere seguir la conversación con ella? Sevilla, es para... Sevilla. Y pues primero él no ha intervenido, así que te damos la palabra a ti. Y luego Sevilla. Ah, ¿es de Sevilla también? Ah, bien, estupendo. Bueno, soy Juan de Sevilla, es obligatorio entonces hablar de José Pérez de Lama, y desde aquí felicitarlo porque está moviendo todo el mundo de la escuela, y yo creo que un punto de la instalación, eso de lo que no estamos pensando, es el modo también de lo que le ofrecemos a la gente habitar, ¿no? También quiero agradecerle el taller de realidad virtual, ¿no? Que no sé si se llevará a cabo en otras también escuelas, pero es como un taller y montan una exposición allí en el hall, la cual, mediante una proyección, tú puedes navegar dentro de ese proyecto y puedes interactuar dentro de ese proyecto. Yo creo que también es interesante ese punto de no tanto ver la arquitectura como un objeto, ¿no? como un diagrama bonito que hemos estado hablando, sino también qué le estamos ofreciendo a la gente, ¿no? Y en ese punto de vista creo que también José colabora bastante en lo que es el proyecto, y en las exposiciones de los Fab Labs la gente se para, mira, se echa sus fotos. Yo creo que también hay un punto ahí de relación también con el alumno de la escuela, ¿no? Oye, yo he entendido también en la pregunta, pero bueno, si no la planteo, es comparable porque ya está. Podemos comparar de qué manera esos dos talleres tienen, o sea, podemos hablar de uno y de otro. ¿Tienen que ver los dos con instalaciones? ¿Son comparables? ¿En qué sentido? ¿Qué eficacia tienen en la formación? Yo creo que ella está intentando, puesto que esta mañana quizás lo más coincidente son estos dos talleres, ¿no? Como cerrar un poco, si alguien quiere, que vamos a tener que cerrar ya la reflexión en esa pequeña cosa, comparar, bueno, de que en tu formación
qué significa un taller, no solo ese taller, sino qué te puede aportar, ¿no? Porque son asuntos que suceden en breve tiempo. Ella, vale. Pasa. Ella, de blanco aquí, al lado de... A ver, yo creo que ese tipo de intervenciones que habéis hecho vosotras... Acércate el micrófono, por favor. Las intervenciones como las que habéis hecho vosotras tienen, yo creo que mucho valor, porque pueden servir para acercar cualquier proyecto de escuela que a lo mejor no está contemplado en el programa de una intervención que se vaya a hacer realmente, a la gente, explicarle que allí en ese sitio la escuela ha propuesto hacer algo o que hay alguien que se está dando cuenta de las necesidades que tiene su barrio o su parque y se pueden transformar de un modo muy dinámico y mucho más directo, simplemente los mismos alumnos, como habéis hecho vosotras, ir allí y hacerlo, no tener que estar... Pero, ¿y en tu experiencia formativa qué ganancia tienes? Hombre, porque son herramientas pedagógicas también muy concretas. No es lo mismo un curso de un cuatrimestre, de un año completo, que un taller. Entonces, ahí también puedes a lo mejor aportar alguna opinión. Hombre, no sé, yo la verdad que mi fin de carrera también me gustaría mucho acercarlo a la gente. De hecho, acércate el micrófono. Estoy intentando hablar con el ayuntamiento para ver si podemos organizar algún tipo de exposición para acercar la arquitectura a la gente y para transformar activamente los espacios, aunque sean con cosas tan sutiles como las de ellas, pero que al final acaban siendo muy bonitas y llegan a los demás. Salen de la escuela y, bueno, pedagógicamente también tienen ese valor de que te ponen en contacto con el mundo real. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo mientras suspendemos momentáneamente esto para irnos a comer? No. Sí. A ver. Bueno, pues entonces sí. Muy bien. En el último momento, sí, señora. Hola, yo soy Ana y estudio aquí en esta escuela. Y yo quería seguir comentando esto de las intervenciones, que de hecho cuando haces una intervención y vas a la calle, yo creo que muy importante también es el material, porque eso en la escuela me ha parecido un ejemplo muy interesante como en tu proyecto eran líneas rojas que colonizaban un papel en blanco, pero luego sales a la calle y ves que tienes que comprar unos metros ¿no? Ese justo ha sido vuestro problema. Entonces, en la escuela tendemos mucho a papel, líneas de colores, todo maravilloso, todo enorme, pero luego a la hora de la verdad yo creo que el contacto con el material es muy importante. Incluso el presupuesto, tienes que comprar unos peces, a lo mejor no te puedes gastar 100 euros, no lo sé, que por primera vez te das cuenta, yo creo, de una parte de la arquitectura que todos pasamos de puntillas hasta que salimos de la escuela. Yo creo que eso es importante. Bien, pues han salido dos aspectos importantes. Bueno, los demás aspectos, creo que hay más talleres que se van a exponer y más fines de carrera. Recordar los temas que tenemos abiertos. Continuamos a las 4 de la tarde. Por favor, ser puntuales, porque lo estamos haciendo bastante bien. Para darnos un premio a todos, a las 4 os quiero a todos aquí. Podéis comer ya lo ha dicho Andrés Perea, en el bar. No, Andrés quiere daros alguna recomendación. A las 4 firmaré los papeles de los que tengáis interés en tener un certificado de asistencia. Aquí mismo. Vale. ¿Está esto el chepo dentro?
está a primera hora. Abrimos a las 10 como hoy, cargamos todas las informaciones.